palabras la luz. Inclino mi corazón. Ahora sí, hemos solucionado un pequeño fallo en el sistema. Gracias. Bienvenido, Juan Mari. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, estos son los problemas del directo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Como siempre, pues saludamos a nuestros oyentes que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones y aquellos también que nos ven y nos escuchan tanto en la página web como también en las redes sociales. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Hoy vamos a continuar con las reflexiones en torno al libro del Deuteronomio. En esta ocasión, nuestro tema será el gran mandamiento o el Shema Israel que solemos conocer. Este será el tema que hoy trataremos. Tu palabra es la luz. Les recordamos también a nuestros oyentes que pueden enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios al número de WhatsApp de Radio Anglicana, el 698-680696, y aquellos que nos escuchan a través de fuera de España, aquellos que nos sintonizan y nos escuchan fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696, pueden enviar también sus dudas, sus sugerencias, sus comentarios o sus aportaciones en torno a este tema, el gran mandamiento o Shema Israel. Iniciamos con un momento de oración. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por una semana más estar aquí en el estudio de Radio Anglicana y porque podemos compartir tu palabra con todos nuestros amigos radioyentes, todos aquellos que nos ayudan a hacer este programa. Te pedimos, Señor, que nuestro mensaje de hoy, el mensaje de tu palabra, el Shema Yisrael, sea de bendición para todos nosotros. Y también te pedimos, Padre nuestro, una vez más, e insistimos y lo haremos siempre, por la paz en el mundo. Te damos las gracias por escucharnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hemos anunciado el tema, el gran mandamiento, el Shema Israel, pero algunos se preguntará, Juan Mari, ¿cuál es este gran mandamiento? Pues mira, para poder responder esta palabra, puesto que ese mandamiento se encuentra en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6 y los versículos 4 y 5, pero hay una historia muy bonita en el Santo Evangelio, en los Santos Evangelios, en los Evangelios sinópticos, según la cual a Jesús, una vez sus adversarios, los que siempre querían hacerle caer en alguna trampa, pues le preguntaron de forma clara y directa cuál es el gran mandamiento de la ley de Moisés, o sea, cuál es el mandamiento principal. Y Jesús respondió literalmente así, dijo, el gran mandamiento es, oye, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Citó Deuteronomio 6, 4, 5 y luego añadió, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. El gran mandamiento, el Shema, es el gran mandamiento del amor a Dios. A este mandamiento que nos recuerda nuestro Señor Jesucristo se le da el nombre de Shema. ¿Por qué se le conoce como Shema, Juan Mari? Bueno, porque en el texto hebreo del libro del Deuteronomio, en el texto original, escrito en esta lengua, la lengua del antiguo Israel, pues la primera palabra del mandamiento, cuando Jesús dice, escucha, oh Israel, bueno, pues eso en hebreo se dice Shema, o Israel, Shema Yisrael. Shema es una forma verbal
una forma verbal de la lengua hebrea que significa simplemente oye o simplemente escucha. Como es la primera palabra del mandamiento, pues los judíos le llaman pues el Shema. En vez de decir el primer mandamiento, dicen el Shema, porque es el mandamiento que empieza con esta exhortación. Oye, oh Israel, escucha, oh Israel. Esto me recuerda a lo que comentabas anteriormente, Juan Mari, que decías que muchos libros de la Biblia se les conocía por la primera palabra que comenzaban, ¿no? Como el origen, el Génesis. De eso mismo también podríamos decir con este gran mandamiento del Shema Yisrael, Adonai Elohenu, ahí continúa. Entonces me recuerda esto, ¿no? De que se le conoce más por la primera palabra que como tal, como el primero, segundo, tercer mandamiento o el propio este nombre, que sería el gran mandamiento. Uh-huh. Ujú. Sí, fíjate que al hacerlo de esta forma, pues la tradición judía lo que ha hecho es, en vez de dar un número, mandamiento número 1, mandamiento número 2, mandamiento tal, libro segundo, libro tercero, pues le da un nombre propio que lo identifica claramente. Cualquier judío cuando oye decir el Shema ya sabe bien a lo que se están refiriendo, ¿no? Y no necesita decir, si eso es el primer mandamiento de la ley, o ese es el mandamiento de Deuteronomio, tal. No. El Shema para ellos es simplemente la designación de algo que les es muy querido y de algo que les es muy importante al pueblo judío, sin duda alguna. ¿Qué valor o qué importancia tiene este precepto en el judaísmo, Juan Claro, Mari? claro, lógico, la pregunta venía de por sí, casi ya la estábamos esperando. Bueno, pues fíjate, es una cosa muy importante para ellos por una razón. Ya en la propia época de Jesús, o sea que ya hace 2000 años, o sea, no es el judaísmo de hoy, es aquel judaísmo antiguo. Ya en la época de Jesús, este mandamiento, el gran mandamiento que cita o sea, que está en Deuteronomio 6, 4, 5, era algo más, bastante más que un simple mandamiento, ¿no? Es decir, más que una simple norma o más que un simple precepto que se hubiera de cumplir, ¿no? Como por ejemplo muchos preceptos de la ley de Moisés que dicen, pues en tal día harás tal cosa o llevarás tal ofrenda, en fin, por ejemplo, ¿no? No, el mandamiento, el Shema, es muchísimo más que un mandamiento. Es lo que los expertos en ciencias religiosas llaman, le dan este nombre en latín, dicen status confessionis o también dicen casus confessionis. Es decir, es un distintivo fundamental de una profesión de fe religiosa concreta. En este caso, es el distintivo fundamental de la religión judía. Por decirlo con otras palabras, ¿no? Aunque la idea es la misma, el Shema, las palabras del Shema definen y describen la fe de Israel, la fe de los judíos. Y es algo tan exclusivo de ellos que ningún otro pueblo, ellos dicen, que serían pueblos gentiles o pueblos paganos, podrían no solo ya pronunciarlo, ¿no? sino ni siquiera entenderlo plenamente. O sea, incluso el judaísmo actual, el judaísmo de hoy, que ya pues ha evolucionado evidentemente desde la época de Jesús, ya no es exactamente el mismo, pero de todas formas en el judaísmo actual el Shema sigue siendo algo que realmente define al creyente judío, ¿no? Algo que realmente lo marca y lo separa de los demás. Podríamos decir entonces que el Shema es un distintivo de la fe judía, pero ¿en qué sentido se distingue, Juan Mari? Pues fíjate que las palabras del Shema, tal como el propio Jesús las pronunció en su momento, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo que realmente la nota distintiva que marca este, no vamos a decir mandamiento, sino este gran principio general, es la fe, la creencia en el Dios único. Es decir, frente a como los judíos concebían el mundo en su momento, ¿no? O cuando este mandamiento se escribió por primera vez en el libro del Deuteronomio, frente a un mundo en el que lo normal era el politeísmo, la idolatría,
adorar a muchos dioses, todos ellos pues dioses pues muy diversos, ¿no? Dioses de la naturaleza, la mayor parte de ellos, o dioses de fuerzas desatadas, dioses de la tormenta, por ejemplo, dioses terroríficos del mar, porque los judíos siempre tenían miedo al mar, el mar que era una representación del caos, o en algún sentido, pues dioses del desierto, dioses de las planicies áridas, a los que también podían temer mucho los pueblos, etcétera, ¿no? Bueno, pues frente a toda esa gran profusión de divinidades, el judaísmo aparece en la historia como una religión una extraña para su momento y para su mundo, que adora a un Dios que es único, a un Dios que no tiene compañeros, a un Dios que no acepta a otros dioses porque se reconoce a sí mismo como el único Dios verdadero. Pero no solamente es eso, sino que es el Dios que se revela a Israel, es decir, el Dios que sale al encuentro de Israel, como leemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Es el Dios que se acerca a Israel y es el Dios que salva a Israel, que lo libera de sus enemigos, por ejemplo, de la esclavitud en Egipto. Es el Dios que guía a su pueblo, que guía su historia, el Dios que le da unas promesas. En fin, no simplemente es una, como si dijéramos, una divinidad abstracta, una idea, sino que es un Dios muy concreto, un Dios esencialmente personal. Claro, pensemos que la fe judía luego pues ha tenido herederos espirituales, concretamente dos, que son el cristianismo por un lado y el islam por el otro, ¿no? Y tanto el cristianismo como el islam pues han heredado o hemos heredado también este monoteísmo absoluto, es decir, el Dios al que adoramos es el Dios único. Y en el cristianismo, ¿qué importancia, qué valor, qué aporte tiene el Shema? Pues tiene muchísimo por una razón. Fíjate que cuando Jesús responde, aunque Jesús responde esa pregunta, lógicamente, en el marco del judaísmo, porque Jesús era judío y los que le hicieron la pregunta trampa, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Para ver si podían atraparlo en alguna herejía y así desprestigiarlo o lo que fuera. Cuando Jesús responde a esa pregunta, que lo hace, como digo, en el marco del judaísmo, sin embargo, Jesús lo recita de tal manera, no cambia ni una coma, vamos, de lo que decía el texto original, tal como lo leemos en el Deuteronomio, pero Jesús le da, evidentemente, en todo el contexto de los evangelios, le da un sentido añadido. O sea, no solamente Jesús proclama que Dios es uno solo, ¿eh? O sea, que solamente hay un Dios, que no puede haber en el universo pues una gran profusión de divinidades, ¿no? Como creían los paganos en la antigüedad, bueno, y muchas religiones todavía paganas siguen creyendo hoy, sino que además Jesús va a incidir mucho en la importancia que tiene ¿eh? El amor en la relación con Dios. Es decir, Jesús entiende que el amor a Dios, y luego Jesús añade también, y el segundo es semejante, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, primero el amor a Dios y luego el amor al prójimo. Jesús entiende que ese amor es la base de toda la revelación. Es la base de la ley y la base de los profetas. O sea, que la revelación divina, y es así como lo presenta Jesús en su enseñanza, como él lo entiende, la revelación divina no solamente es revelar a los hombres, valga la redundancia, que solamente hay un Dios, que solo existe un Dios, que es lo que cree, pues, por supuesto, el judaísmo, lo que creerá también el Islam, evidentemente. No solamente es eso, sino que ese Dios, ese Dios es un Dios de amor y que el creyente, el seguidor de Cristo, tiene que distinguirse por ese amor manifestado hacia Dios por un lado y hacia el prójimo también. Es decir, que Jesús no se limita solo a decir hay un único Dios, que es la verdad, sino que añade una nueva pincelada, ¿no? Y es que ese Dios es amor y la relación del creyente con ese Dios y, por supuesto, con su prójimo, tiene que ser también amor.
Tenemos un aporte de un estimado oyente y nos dice: ¿qué podemos pensar de la literalidad a la hora de actuar en torno a este mandamiento? Porque los siguientes dos versículos, aquí los tenemos también ya tomados de la Biblia, dicen: las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nos pregunta, nosotros los cristianos también deberíamos hacer esto. Antes de que puedas responder, Tellería, yo recuerdo cuando estuve en Jerusalén, en el hotel que nos hospedamos, estaba en un dintel de la puerta, en la entrada de la ciudad, una de las puertas principales de la ciudad, estaba también, no sé cómo el nombre, es como un tubo, pero estaba clavado allí en la entrada. E incluso entre los ortodoxos judíos, habían algunos que tenían unos cuadritos aquí atados a la frente, cumpliendo este mandamiento. Entonces, quería Sí. agregar esto antes de Sí. tu No, y intervención. muy bien hecho, porque fíjate, además, Noel, eso yo no sé si lo verías tú por allí, pero yo solo he visto en películas, no he estado nunca por allí, pero sí que he visto que hay en ciertos lugares, por ejemplo, en barrios judíos, no ya en la tierra de Israel, sino a lo mejor en otros lugares del mundo donde hay barrios judíos específicos, que a veces esa mezuzá, que llaman, ahí ese cuadrito donde se coloca ese escrito, ¿no? Con el gran mandamiento, con el Shema, pues lo tienen en las puertas de las casas, y los judíos que son piadosos, los que mantienen este tipo de costumbres, pues antes de entrar en la casa o antes de salir, primero tocan ese cuadrito, la mezuzá, donde está el mandamiento, y se lo llevan la mano también a la boca como para un acto de deferencia, ¿verdad? Bueno, evidentemente el mandamiento, y me alegro de que nos hayan hecho esta pregunta, porque efectivamente tiene su gran importancia, ¿no? No es una cosa sin ningún tipo de sentido, al contrario. El mandamiento prescribe de forma literal, evidentemente, de forma literal, pues esta manera de actuar. Es decir, que se recuerde, que Israel recuerde, pero recuerde por medio de un objeto material, que es el texto escrito allí guardado, o como llevan estos judíos hoy, que se ponen aquí precisamente pues una especie de cajita donde está guardado también escrito ese mandamiento, ¿no? Pues ese tipo de mandato, que tiene su sentido, evidentemente, tiene su importancia en su literalidad para el pueblo judío, lógicamente para un cristiano va mucho más allá el sentido de estas palabras que lo que es el cumplimiento literal. Pensemos bien que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, a lo largo, perdón, de todos los evangelios, cada vez que se trata de algún asunto, de un cumplimiento literal de algún mandato de la ley antigua, Jesús siempre muestra una tendencia muy grande a dejar de lado la literalidad en aras de la espiritualidad que hay detrás del mandamiento, ¿no? Jesús incluso va a criticar en cierto momento, si mal no recordamos, San Mateo 13, el Evangelio de San Mateo San Mateo 23, queríamos decir, no 13, 23. San Mateo 23, el capítulo de las grandes invectivas contra escribas y fariseos. Uno de los ataques de Jesús es porque estas personas, dice, pues que ensanchaban las filacterias, es decir, todos aquellos, todas aquellas cosas de las cuales se recargaban, incluso los vestidos, la vestimenta, para indicar, por ejemplo, cosas como estas, que eran piadosos, que llevaban recordativos de la ley, etcétera, ¿no? Porque lo que a Jesús le importa, lo que a Jesús realmente le interesa, aquello a lo que él le da valor, no es a este tipo de pequeños cumplimientos literales, sino el cumplimiento auténtico. A ver, para Jesús el gran mandamiento, el Shema, y el segundo, que es semejante, el amor al prójimo, eso no es algo que se pueda simplemente, entre comillas, ¿no? Cumplir o dar por cumplido por el hecho de llevar cosas puestas, ¿no? Sino con una praxis real en la vida del discípulo, ¿no? Algo que en la vida del discípulo evidencie realmente ese amor para con Dios y esa reverencia para con Dios, y también el amor al prójimo. A ver, hoy para nosotros, bueno, hoy y siempre, ¿no? Jamás en la iglesia cristiana, desde el primer momento,
jamás se entendió, los apóstoles jamás entendieron que este tipo de práctica fuera un distintivo para un cristiano, ni mucho menos, ¿no? De hecho, se ha quedado ya pues como una parte no solamente ya de la religión judía, sino de la cultura judía. La cultura judía, porque el hecho de en una ciudad donde haya un barrio judío, pues el hecho de colocar en la puerta de la casa esa mezuzá con este texto dentro y el gesto de tocarlo, etcétera, pues es una forma de decir los que vivimos aquí somos judíos o somos profesantes de la religión judía o por lo menos somos judíos culturalmente hablando, ¿no? Es decir, pensemos que la religión cristiana, tal como Jesús la revela en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, supera siempre todo lo que eran las prácticas de la antigua ley de Moisés y les da un sentido mucho más profundo, ¿eh? O sea, lo que aparentemente la ley de Moisés, por ejemplo, en este caso de este mismo mandamiento, ¿no? Lo que en la ley de Moisés sería un cumplimiento puramente externo, es decir, pues lo llevarás contigo, lo colocarás ahí, etcétera. Bien, todo lo que sería pues un cumplimiento puramente externo, a partir del mensaje de Cristo, eso se interioriza. No es simplemente llevar un objeto que me recuerde que soy cristiano, sino actuar de tal manera que mi cristianismo sea un testimonio vivo, ¿no? Lógicamente, el cristianismo, como decimos, ha sido siempre, y se ha entendido así en el pensamiento cristiano desde el primer siglo, como una superación de la antigua ley, porque Jesús da su pleno cumplimiento a la ley antigua y le da un sentido completamente espiritual, que es al cual el verdadero discípulo de Cristo está llamado. En pocas palabras, Juan Mari, no nos referimos a que tenemos que llevar Sí. cosas encima, sino a actuar como tales. De manera que Sí. podría ser nuestro pacto con Dios, nuestro amor hacia Dios y la relación que tengamos con Él plasmada en la obediencia a este gran mandamiento. Así es. Ujú. Fíjate, vamos a ver, si nosotros nos preguntáramos hoy, por ejemplo, eh, este mandamiento del amor a Dios, ¿no? El Shema. Si nos preguntáramos, por ejemplo, ¿qué significa eso para un cristiano, ¿no? ¿Qué significa amar a Dios, ¿no? Porque, a ver, es lo mismo amar a Dios que, por ejemplo, amar a nuestros seres queridos. Es lo mismo amar a Dios que amar, por ejemplo, pues a un amigo o a alguien así que apreciemos. Pues, claro, lógicamente tenemos que decir que no, ¿no? A ver, si realmente nosotros llegáramos a entender en su plenitud, que no entendemos, las cosas como son, no podemos pretender abarcar, siendo seres humanos, algo tan extraordinario como es el amor a Dios, tal como lo prescribe el Shema en Deuteronomio o tal como lo entiende Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Si realmente llegásemos a entender en su profundidad lo que este mandamiento significa, probablemente, probablemente no seguro, muchísimas de las grandes catástrofes que hemos vivido y vivimos en el mundo hoy, no catástrofes naturales, sino catástrofes provocadas por mano humana, jamás habrían tenido lugar. A ver, el amor que prescribe este mandamiento, este gran principio, el Shema de los judíos o el mandamiento del amor que entiende Jesús en el Nuevo Testamento, eso no es desde luego como si dijéramos un sentimiento, ¿verdad? No es, porque claro, los sentimientos todos sabemos cómo son. El sentimiento humano pues es muy pasajero, ¿no? Y los sentimientos hoy pues están a lo mejor a un nivel muy alto, pero luego a lo mejor al día siguiente, por la razón que sea, pues se han venido abajo. Eso es habitual, ¿no? Si ese fuera el amor que prescribe este mandamiento en relación con Dios, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Lo que este mandamiento hace para nosotros, para los cristianos, es colocar delante de nosotros realmente un reto, o sea, un desafío tremendo, ¿no? Que es una toma de postura, ¿eh? Una toma de postura fundamental ante el creador del mundo, porque es el Dios único, y en consecuencia ante la condición humana, es decir, ante el prójimo, ¿no? O sea, este amor significa básicamente reconocer la realidad de Dios
que es tan sumamente distinta de la nuestra, pero que al mismo tiempo está tan cerca, pero claro, en Cristo, evidentemente, está tan cerca en Cristo, en todos los ámbitos de la existencia, incluso en aquellos que no podemos comprender. O sea, amar a Dios no significa, como a veces pues, hay personas que pues, a lo mejor a lo largo de la historia, pues, especialmente los místicos, han empleado un lenguaje al hablar del amor a Dios como si fuera realmente el amor entre dos amantes, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero eso son figuras literarias, ¿no? En realidad, el amor a Dios que prescribe este mandamiento a nosotros, como cristianos, ¿no? Como decimos, es una conciencia, la adquisición de una conciencia de la realidad de Dios, y de lo que esa realidad de Dios implica en mi vida como creyente y en las vidas de los demás que están a mi alrededor. O sea, cuando como cristiano tomo conciencia por la gracia de Dios de que Dios está ahí y de que Dios es, automáticamente mi percepción del mundo debe ser diferente y también la percepción de los demás. Eso es lo que para nosotros implica ser cristianos. Pero ya digo, ojalá llegue algún día en que lo entendamos realmente en toda su profundidad, porque se escapa de nuestro mundo. El domingo, el predicador nos hablaba sobre el amor. Hablaba del eros, que significa amor. Hablaba de filos, que también significa amor entre familiares y amistades. Y también hablaba del ágape, el amor desinteresado y total. ¿Significa que este mandamiento nos motiva a tener ágape con Dios? Claro, lógicamente, porque además que es mutuo. El Nuevo Testamento nos enseña que es mutuo. El Antiguo Testamento permite vislumbrarlo, pero el Nuevo Testamento lo refleja lo revela con toda claridad. Es decir, Dios nos ama con ese tipo de amor y automáticamente Él suscita en nosotros ese tipo de amor hacia Él. Recordemos unas palabras de una de las epístolas del apóstol Juan, donde se dice, nosotros le amamos a Él, que es este mandamiento, dice, porque Él nos amó primero. Es decir, que la relación que se establece con este mandamiento, o que este mandamiento del Deuteronomio vislumbra, vamos a decirlo así, ¿no? O que da unas pinceladas sobre ello. Esa relación es algo que trasciende todo lo que nosotros podemos llegar a entender sobre la divinidad e incluso sobre nuestra propia condición humana. Porque, como decimos, no es que nosotros amemos a Dios simplemente, sino que San Juan lo dice bien claro. Si le amamos a Él es porque Él nos ha amado primero. O sea que efectivamente la relación esta de este amor agape, o agapi, como dicen en griego moderno, pues esta relación de amor es algo que va mucho más allá de lo que es el amor humano normal y que, como decimos, desde el punto de vista de los seres humanos y de los creyentes y de los discípulos de Cristo, implica una clara toma de postura en relación con el Creador y en relación con el mundo y con las criaturas, evidentemente. Según entendemos, Juan Mari, con todos estos comentarios, conlleva este mandamiento una consagración total a Dios. Es a eso a lo que nos quiere llevar, consagrarle todo lo que somos, todo lo que tenemos. Es eso. Sin duda, pero fíjate, personalmente creo que es mucho más que esto por una razón. Mira, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de consagrar, y eso forma parte del vocabulario eclesiástico, pues prácticamente desde el comienzo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de consagración, automáticamente pensamos, viene a nuestra mente algo así como una idea de decir que colocamos o ponemos al servicio de Dios personas, por ejemplo nosotros mismos, pero nos consagramos a Dios, vale, pues nos colocamos al servicio de Dios, ¿no? O bien objetos,
o bien lugares muy concretos. Por ejemplo, consagramos a Dios este templo o esta capilla para que en él o en ella pues se lleven a cabo los servicios cúlticos y para que en él pues se predique esperanza, en él la gente conozca a Cristo, etcétera, ¿no? O consagramos a Dios a veces, pues por ejemplo, objetos, pues por ejemplo, consagramos a Dios pues el símbolo de la cruz, para que la persona que lo lleve pues sea siempre consciente de que la redención que Cristo operó pues es algo presente en su vida, ¿no? O consagramos a Dios esta edición de las Sagradas Escrituras para que su lectura y su difusión haga que muchas personas lleguen a conocer el Evangelio, ¿no? Normalmente pensamos así, ¿no? Consagrarnos nosotros mismos o consagrar cosas concretas o lugares, como decimos, para Dios, ¿no? Lo ponemos al servicio de Dios. Ahora, si nos fijamos bien, la idea es muy buena y es muy loable, evidentemente, ¿no? Pero si lo pensamos bien y lo pensamos con frialdad, es que todo cuanto existe en el mundo, y más aún todo cuanto existe en el universo, ya está al servicio de Dios, sin que nosotros lo consagremos, ¿eh? Y todo está al servicio de Dios, ya sea de forma consciente o inconsciente, ¿no? O sea, sin que nadie decida consagrarlo, ¿no? Nos vienen a la mente ahora esas palabras que dice uno de los salmos, ¿no? Que son muy cómicas, por cierto, ¿no? En las que Dios dice al salmista: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. Es decir, todo cuanto existe, ya sea animado o inanimado, ya sea humano, ya sea animal, ya sea vegetal o cualquier otro orden de seres que puedan existir, todo está al servicio de Dios. Todo está consagrado directamente a Dios, ¿no? Entonces, cuando decimos este mandamiento implica esa consagración, sí, sin duda, pero es mucho más. El mandamiento de amar a Dios, o sea, al único Dios, al Dios único, al Dios que solo Él es real, porque ningún otro Dios se puede comparar a Él, cualquier otro Dios es falso a su lado, no tiene existencia real, significa, como hemos dicho, tener presente, a ver cómo lo decimos, tener presente que Él siempre está ahí. Vamos a decirlo de una forma más bíblica, tener presente que Él siempre es. Pero cuidado, no en ese sentido que a veces se ha dado, ese sentido meramente utilitarista, ¿no? Es decir, yo amo a Dios o digo que amo a Dios, pues para que Él me dé, para que Él me guarde, para que Él me guíe, para que Él me proteja, para que Él me bendiga, porque si se da la casualidad de que no amo a Dios, a lo mejor Él no me va a dar o no me va a guiar, no me va a proteger, no me va a guiar, no me va a dar nada o lo que me va a dar va a ser un castigo horrible. Claro, no es ese sentido tan utilitarista, ¿no? Que eso es muy propio, por cierto, de las religiones paganas. Yo te doy para que tú me des. No, no es eso. Sino en el Sí. sentido de una total y plena convicción de su realidad, ¿no? O sea, amar a Dios significa sencillamente, bueno, sencillamente, vamos, dicho así, ¿no? Como si no fuera nada. Amar a Dios significa reconocer que Él está ahí, que Él es. Amar a Dios significa que el tener conciencia de su existencia cambia nuestra percepción de la vida, del mundo, del universo, de las criaturas que lo pueblan, en racionales o irracionales, cambia nuestra propia autopercepción, la percepción de nosotros mismos, ¿no? Y como hemos dicho, cambia de tal manera nuestra percepción que a la luz de la revelación suprema del Nuevo Testamento, llegamos a vislumbrar, como hemos citado antes, que si nosotros le amamos a Él es porque Él nos ama primero. Es decir, que es Él quien suscita en nosotros el amor. O sea que decir que sí, que ese amor significa consagración a Dios, sí, es cierto, pero no en el sentido este de pues nos ponemos aparte para Dios, ¿no? O reservamos para Dios esto, no, es que todo es suyo, ¿no? Él es el dueño absoluto de todo, Él no necesita que le consagremos nada, ¿no? Lo que Él quiere simplemente es que seamos conscientes de que Él está ahí, ¿no? Si miramos un poco al Antiguo Testamento también, si miramos un poco a lo que fue la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, entendemos claramente que el propósito de Dios al revelarse a Israel
Por supuesto, aparte de ser el Dios que lo guiaba, el Dios que lo dirigía, el Dios que lo bendecía, el Dios que a veces también lo trataba pues como un padre a su hijo, ¿no? Lo tenía que disciplinar para que aprendiera obediencia, pero básicamente es que Israel reconozca la realidad de ese Dios que se acerca a él y que le dice, mira, yo soy el Dios, en palabras de Dios a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, ¿no? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que significa que ahora también soy el tuyo. Más o menos es una cosa así. Es mucho más fácil decirlo que realmente abarcarlo. Este sentido utilitarista que damos a Dios no solamente está reflejado en el paganismo, sino que también en muchos creyentes, hablando en ámbitos generales para no decir denominaciones, sino en muchos creyentes está esto también bien asumido, ¿no? Lo de que yo rezo esto 5 veces para que Dios me haga tal favor, o digo 7 veces tal cosa y Dios está obligado a darme tal, o esta corriente teológica de la teología de la prosperidad, creo que le llaman, que tú das 100 y el Señor te vuelve 1000 y así, este tipo de sentimientos. Desgraciadamente, ese tipo de, muy bien lo has llamado, teología de la prosperidad, pero por lo que tengo entendido, la teología de la prosperidad es próspera para quienes la enseñan, no para quienes la creen, porque a veces, algunos contactos que tengo en el continente hermano, en el continente americano, me han comentado que ellos han visto con sus propios ojos cómo personas de buena fe, evidentemente de muy buena fe, pero personas de escasos conocimientos, no ya conocimientos generales, ¿no? Por ejemplo, de ciencias, de biología o de matemáticas, ¿no? Sino de escasos conocimientos en la fe cristiana, de muy poca formación catequética, por decirlo así, pues se dejan arrastrar por embaucadores de estos. Dicen, dale al Señor todo lo que tienes, que lo que está diciendo es dámelo a mí, que yo en el nombre del Señor haré que tal y cual. Sí, claro, en el nombre del Señor no sé de cuál, pues se lo llevan ellos y luego resulta que estas personas, y es escandaloso, viven a veces con un lujo insultante mientras están esquilmando, literalmente, por no decir la palabra más cruda en castellano, que la voy a decir, están robando, literalmente, ¿eh? A personas de buena fe. A personas de buena fe que luego, cuando son conscientes de lo que les ha ocurrido, pues claro, son candidatos al ateísmo. No por su propia culpa, sino por el hecho de decir, pues si Dios es como me han vendido estos, casi más vale no creer en nada, ¿no? Realmente sí, esa filosofía utilitarista, pero bueno, esa filosofía utilitarista no es necesario mencionar a nadie, porque habría que mencionar a todos. O sea, todos podemos caer sin darnos cuenta en esa, digamos, teología utilitarista, ¿no? De decir, pues, Señor, yo quiero ser fiel a ti y en realidad estoy esperando a ver qué me vas a dar, o a ver si me va a salir esto o me va a salir bien lo otro. No, no es eso. De hecho, hubo en el siglo XIX una de las figuras en Alemania, una de las figuras probablemente más notables del cristianismo reformado, un teólogo que se llamaba, un nombre un poco difícil de pronunciar, Friedrich, el nombre no era difícil, es el apellido, Schleiermacher, una cosa por el estilo. Los nombres alemanes a veces no son fáciles de pronunciar para nosotros. Bien, este hombre, independientemente de que no todo el mundo esté a favor ni en contra, unos sí, otros no, de lo que enseñaba y tal, en diferentes aspectos, pero tuvo una intuición genial en relación con la religiosidad. Él decía, y tenía razón, que la verdadera religión, y él era por supuesto un cristiano convencido, la verdadera religión no significa la adoración a Dios esperando nada, sino simplemente la adoración a Dios por el hecho de que Él es Dios y ya está. Porque esa adoración implica, por parte del hombre, el reconocimiento de un ser supremo y el reconocimiento de que nosotros somos criaturas de un ser supremo. O sea, nosotros somos hechura de alguien que nos ha creado, ¿no? O sea, no es decir, yo voy a adorar a Dios para ver qué obtengo, ¿no?
Desgraciadamente todos hemos vivido, y a veces incluso hasta inconscientemente, o quizás no tan inconscientemente, los que somos clérigos, pues hemos podido cometer el gran error de en muchas ocasiones dar a entender con nuestra prédica o dar a entender con nuestra enseñanza catequética que la fidelidad a Dios es algo que nos caracteriza por la recompensa que esperamos. Cuidado, mucho cuidado con esto, porque en realidad, si leemos bien las Escrituras y específicamente el Nuevo Testamento, si lo leemos bien en su conjunto, el hilo conductor general, no textos sacados de aquí y de allá fuera de contexto, el hilo conductor nos da a entender que no estamos esperando ninguna recompensa. Es decir, una salvación eterna, perdón, que se nos dé como una especie de una forma de saldar una cuenta. Nosotros, Señor, hemos sido fieles, luego páganos, ya está, ¿no? Como si fuera una transacción comercial. No, no. En este sentido, el apóstol San Pablo habla muy claro, ¿verdad? En la epístola a los romanos. Es decir, si somos justificados ante Dios, es gratuitamente por su gracia. Es decir, que todo lo que recibimos de Dios no es un pago, es una manifestación de gracia. O sea, la salvación que nosotros recibimos en Cristo, la salvación definitiva, la única posible, no es el pago a algo que nosotros hacemos, sino que es una manifestación de la gracia de Dios porque Él es nuestro Padre y porque Él envía a su Hijo y su Hijo acepta ese envío porque quiere ser uno con nosotros. Entonces, la religión nunca debiera de tener una vertiente o una predicación utilitarista. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la religiosidad del Antiguo Testamento, ahí sí, la religiosidad que refleja el Antiguo Testamento, el mismo libro del Deuteronomio en capítulos posteriores, pues sí que parece ser, si eres fiel, Dios te bendecirá así, así. Si no eres fiel, Dios te castigará de esta forma y de otra. Es lógico que pensaran así. Pensemos que la religión del antiguo Israel no era la revelación plena, era un estadio intermedio, ¿no? Era una etapa previa en la que pues, aquellas personas habían vivido una revelación extraordinaria de Dios, del Dios único, cosa que les costaba aceptar. La prueba es que Israel caía en la idolatría cada 2 por 3, ya les costaba bastante eso, y entonces ellos tenían una concepción utilitarista de la religión. Voy a adorar a Yahvé o a Jehová, como dice Reina Valera, para que me bendiga, porque si no lo hago, pobre de mí. No, no, eso podría pensarlo un israelita, pero eso no lo debe de pensar un cristiano jamás, porque el cristiano ya ha conocido la revelación plena, que es Cristo. Nosotros no esperamos que Dios nos recompense. Lo que nosotros únicamente confiamos en que es nuestro Padre y que Él nos guía y Él nos dirige y Él nos quiere y nos lleva a su casa. Simplemente es eso. O sea, no es utilitarismo, es un estadio religioso más maduro en el que decimos adoramos a Dios o amamos a Dios dentro del contexto de nuestro programa de hoy por lo que Él es. Amén. Como nos decía Santa Teresa, ¿no? Que me mueva el amor a Dios y no el miedo al infierno ni el deseo del cielo que nos motive. Y fue una gran mística. Fue una gran mística, Santa Teresa, pero fíjate las cosas tan bonitas que decía. Totalmente, totalmente. Bueno, queridos hermanos oyentes de Radio Anglicana, hemos llegado al final de nuestro programa de la palabra hoy, esperando que haya sido de mucha bendición este compartir que hemos tenido en torno a este tema tan importante, el gran mandamiento, el Shema Israel, y que también hayan sido de bendición todas las reflexiones que han salido en torno a ese tema. Agradecemos como siempre a nuestro querido hermano en el ministerio, el reverendo Juan María Tellería, por este tiempo que nos dedica, por estos conocimientos que comparte con nosotros y por la disponibilidad que siempre tiene de estar allí cuando Radio Anglicana la necesita. Muchas gracias, Juan Mari.
Pues muchísimas gracias a vosotros, como decimos siempre, y no lo decimos como fórmula, ni como tampoco como un cliché de cortesía, sino lo decimos con pleno convencimiento y lo decimos con el corazón. Muchísimas gracias, Radio Anglicana, y cuando decimos Radio Anglicana, decimos a los que estáis ahí en el equipo y decimos también y sobre todo a los que están al otro lado y que con sus comentarios y que con sus aportaciones y con su cariño al escucharnos hacen posible este programa. Totalmente. Dentro de 8 días, a esta misma hora, les invitamos a que sigan en sintonía de la palabra. Hoy continuaremos con las reflexiones en torno a este libro, este maravilloso libro del Deuteronomio. Así que muchísimas gracias a los hermanos que nos han acompañado a través de la transmisión de Radio Anglicana, en las aplicaciones, en la página web, en las redes sociales, tanto aquí en el territorio nacional como también fuera de él. Muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Nuestra adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.